Hola, ¿qué tal, chicos? Bueno, vamos a empezar este nuevo tema trabajando de una forma un poco diferente. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de estos grandes viajes que se produjeron en el siglo XV, que ya nombramos en el tema anterior. Hablamos de mediados finales del siglo XV, principios del siglo XVI, vamos a estar, ¿vale? En este tema. Bien, ya hemos visto en el tema anterior que este siglo XV es un siglo de grandes cambios, ya con los reyes católicos, sobre todo en la península, pues empieza a haber grandes cambios en el tema social, en lo económico, ¿vale? Se producen muchos cambios. Bueno, y unos sucesos que ocurren también durante esta época, que son estos grandes viajes y descubrimientos, hacen que la sociedad evolucione de una forma muy rápida en muy poco tiempo, ¿vale? Bien, pues vamos a ver entonces a qué se debe tanto viaje, ¿no? Desde el siglo I, estamos hablando todavía del siglo I, ¿vale? Hace ya, pues, 2000 años, ¿vale? Existía una ruta desde el desde la zona este de Europa, ¿vale? En la ciudad que antes se conocía como Constantinopla y que hoy en día se llama Estambul, ¿vale? Que está aquí en Turquía. Se instauró una ruta para comerciar con la zona de Asia, ¿de acuerdo? Una ruta que empezaba aquí en Estambul, ¿veis? Sigue el camino y acaba aquí en el pleno centro de Asia. Estas rutas que veis aquí en negro son rutas que parten de esa ruta de la seda y son rutas un poco alternativas, ¿vale? Para llegar a otras ciudades. Ciudades a las que llegaban pues estos comercios, ¿vale? Esta ruta era comercial, ¿de acuerdo? Partían los comerciantes de toda Europa, llegaban a Constantinopla para luego acceder a pues ese comercio en Asia, que querían llegar al norte de la India o incluso al sur, ¿veis? Aquí en Bombay, Karachi y tal, pues iban por la ruta de la seda y luego se desviaban, ¿de acuerdo? Hombre, los comerciantes que viajaban en estas rutas pues sabían, eran conscientes de que era una ruta peligrosa porque era en esa época pues los medios de transporte pues eran los que eran, ¿no? Y se enfrentaban a grandes peligros, también había muchos ladrones y bandidos que sabiendo lo que transportaban, porque los comerciantes si no iban pues con escoltas, iban con productos de gran valor por los caminos, ¿no? Entonces muchas veces eran asaltados y los caminos eran muy inseguros, bueno, y largos y peligrosos, como decía, ¿no? Bien, pues en esta ruta es muy importante porque va a servir un poco de ápice para estos grandes viajes de este siglo XV, ahora como vamos a comentar, ¿vale? Lo primero que tenemos que ver, vamos un par de siglos atrás y nos encontramos con la figura de Marco Polo, no sé si os suena o si la visteis en los temas anteriores, pero es, digamos, una figura que nos sirve como punto de partida para un par de siglos después, que estos grandes descubridores y viajantes y exploradores portugueses y españoles pues pudieran hacer estos grandes descubrimientos, ¿vale? Bueno, pues este punto de partida, que es Marco Polo, que era un comerciante veneciano de Venecia, eh, digamos que no tiene nada de especial en cuanto a que también lo que hizo fue comerciar con la parte de Asia y utilizar esa ruta de la seda que ya existía hace 1200 años. Marco Polo es del año 1200 y pico, ¿vale? 1300, estamos hablando del siglo XIII. Bueno, pues hace 13 siglos ya existía esta ruta de la seda. Lo que le diferencia es que Marco Polo escribió todas las peripecias y todos los acontecimientos que le surgieron durante este viaje, ¿no? Fue explícito en sus escritos, ¿no? Describiendo las maravillas de sus viajes y esos escritos le hicieron muy famoso en su época y más adelante, ¿vale? Escribió, el libro se llama Los viajes de Marco Polo o el libro de las maravillas, ¿vale? Describía pues todas las riquezas que había visto en sus viajes, ahí tenéis en este mapa, bueno, pues desde dónde partió, ¿vale? Como veis, la ruta de la seda siempre parte desde Constantinopla, ¿vale? Todo viajero europeo iba a Constantinopla, de aquí empezaba la ruta de la seda hacia el este y hacia, pues, Asia, ¿vale? Y entonces, bueno, pues este relato, los relatos de Marco Polo, pues tuvieron gran influencia luego en los navegantes y viajeros portugueses y españoles que vamos a ver a continuación,
estamos hablando luego de 200 años después, ¿vale? Porque esto es 1200 y pico, y los grandes navegantes, estamos en el siglo XV, pues 1400 y pico, ¿vale? Y principios de 1500 es esta época, ¿de acuerdo? Bueno, pero es importante que tengamos en cuenta que Marco Polo fue una gran influencia, ya veremos. Bien, pues vamos entonces 200 años después. Estos primeros viajes parten un poco de la idea, sobre todo, de seguir con ese comercio con Asia, pero de otra manera. ¿Qué es lo que ocurrió en este siglo XV? En el año 1453, la ciudad de Constantinopla, que si os acordáis se sitúa en este punto de aquí más o menos, ¿vale? En el este de Europa, cae a manos de los turcos. Para esto, remontémonos un poquito también atrás. Constantinopla era la capital del Imperio Bizantino, ¿vale? Este imperio bizantino, que si os acordáis, era uno de los imperios uno de los dos imperios del Imperio Romano, que se dividió, ¿os acordáis?, en dos partes: Imperio de Occidente e Imperio de Oriente. El Imperio de Occidente tenía capital Roma, ¿vale? Y cayó a manos de los bárbaros, de los godos, visigodos y tal, ¿os acordáis? En el año, en el año 476, y el Imperio de Oriente, ¿vale?, con capital en Constantinopla, como decía, seguía a manos de estos romanos, que ya, claro, en el año 1400, pues ya de romanos poco, ¿no? Pero bueno, en el Imperio de Bizancio tenía como capital esta ciudad de Constantinopla, pero era de los cristianos, ¿vale? Por eso podían seguir haciendo la ruta de la seda. Pero en el año 1453, esta ciudad de Constantinopla cae a manos de los turcos, enemigos de los cristianos de Europa, ¿vale? Por lo tanto, esa ruta de la seda se corta y ya no se puede seguir realizando esa ruta comercial. Se corta ese comercio, los europeos se quedan sin esos bienes preciados que llegan de Asia, sobre todo la seda, por eso se llama ruta de la seda, ¿no? O las especias, que eran bienes que eran muy del interés de los ciudadanos europeos de esa época, ¿no? Y la ruta de la seda pues ya no se puede utilizar por eso de que los turcos ya tienen la ciudad de Constantinopla. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que los navegantes y exploradores de la zona, sobre todo primero de Portugal, quieren seguir manteniendo ese comercio con la zona de Asia. Entonces, ¿su objetivo cuál es? Trazar otra ruta diferente a la ruta que ya existía, que no fuera por tierra. En este caso tenía que ser por mar, ¿de acuerdo? Porque claro, al no poder ir por esta zona, ¿vale? Si fueras portugués, lo que harías sería de coger un barco o ir por el centro de Europa hasta llegar a Constantinopla, o de coger un barco por el mar Mediterráneo, ¿vale?, e ir por aquí. Pero esta posibilidad ya no existía, porque esta zona era de la zona de Turquía era de los turcos, ¿vale? Entonces lo que hicieron fue pensar, vamos a ver, vamos a intentar dar la vuelta al continente africano, ¿vale? Esto era algo que en la época no se concebía, porque ellos creían que África se unía aquí con la Antártida. Y no, al principio, bueno, pues durante los siglos anteriores veían que eso no era posible. Sin embargo, bueno, gracias a monarcas portugueses, como por ejemplo Enrique el Navegante, estamos hablando del año... Enrique muere en 1460, ¿vale? Todos estos descubrimientos son un poco posteriores, ahora veremos, pero él un poco empezó a vislumbrar un poco. Él era le llamaban Enrique el Navegante porque, bueno, estuvo toda su vida investigando las cartas de navegación y demás, ¿vale? Instauró, bueno, pues él promocionó un poquito el que surgiera una nueva clase de barco llamado la carabela, ¿vale? Se construyeron las carabelas y tal. Y bueno, pues aunque él en realidad no era navegante, él no navegó en toda su vida prácticamente, excepto para ir a Ceuta una vez, pero no navegó. Bueno, pues pero se le llamaba así el navegante, un poco en honor a que dedicó su vida a esto, ¿no? Y luego, posteriormente, una vez muerto Enrique el Navegante, con los siguientes monarcas portugueses, bueno, pues lo que fue impulsar este comercio, ¿vale? Seguir impulsando este comercio, intentando establecer una nueva ruta, ¿vale? Hubo, por lo tanto, el primer explorador así que llegó un poquito más lejos, digamos, fue Bartolomé Díaz. Bartolomé Díaz era un navegante, partieron aquí desde Lisboa, el puerto de Lisboa, ¿vale?
primero, un primer descubrimiento, las Islas Madeira y las Islas de Cabo Verde, ¿vale? Otra incursión. Y por último consiguieron llegar, este fue también un hito un poco para recordar al Cabo de Buena Esperanza o el Cabo de las Tormentas en el año 1488, ¿vale? Este fue Bartolomé Díaz, como veis, la ruta señalada en verde. Esto fue muy importante, ¿por qué? Porque ellos, el mapa que señalaba un poco el mapa de África, ellos creían que era más grande por el sur y que se unía, como decía, a la Antártida, ¿de acuerdo? Entonces, este descubrimiento de que África se acababa aquí en Pico, ¿vale? Como veis, descubrió que esto se podía seguir navegando por aquí, ¿de acuerdo? Y ya se volvió. Era como, bien, hemos llegado hasta aquí y ahora podemos hacer otro viaje ya con el objetivo que tenemos en mente, que cuál es llegar a las Indias Orientales, ¿vale? Llegar a Asia. Eso ya no lo hizo este Bartolomé Díaz, este fue ya otro explorador que fue Vasco de Gama. Vasco de Gama también fue otro explorador portugués que saliendo de Lisboa, ¿vale? Haciendo parada en estas islas ya descubiertas, Islas Cabo Verde, ¿de acuerdo? Y utilizando la ruta que había hecho, pues habían hecho exploradores anteriores, en este caso también Bartolomeo, pues fue dando la vuelta al continente africano, ¿vale? Y llegando finalmente hasta las Indias Orientales. Eso fue un descubrimiento muy importante, porque lo que buscaban era eso, básicamente, ¿vale? Encontrar otra ruta y en este caso, pues conocer que se podía rodear África, ¿vale? Era un viaje muy peligroso, ¿eh? Aquí había, en el sur de África había muchos piratas y seguro que sufrieron también, pues, muchas peripecias, enfermedades y demás, pero finalmente, bueno, pues consiguieron llegar hasta las Indias para seguir comerciando, y para mantener esa ruta de la seda que había antes, pero bueno, cambiando un poco la ruta. Tenéis aquí, este es Bartolomeu, ¿vale? Bartolomeu Díaz, portugués, y este Vasco de Gama, también portugués, ¿vale? Exploradores portugueses importantes para que nos suene un poquito cuando hablamos de ellos, ¿de acuerdo? Bien, el que haya estado en Lisboa, bueno, pues podrá haber visto a lo mejor este monumento, que es el monumento a los descubrimientos. En ellos, pues está, por ejemplo, está ahí Vasco de Gama, está también Bartolomeu Díaz, también hay otros navegantes y sobre todo viajeros, aunque no fueran portugueses. Por ejemplo, está San Francisco Javier, me parece que está por ahí también, que si os acordáis y si os suena, Francisco Javier fue un jesuita español que fue utilizando esa ruta que habían descubierto los portugueses, ¿vale? Y fue a la zona a predicar, a llevar el evangelio a la zona de las Indias, ¿vale? Llegó a las Indias, llegó a Japón y luego cuando fue a llegar a China, pues murió ya exhausto por todos los viajes que había realizado. Estamos hablando del año 1500 y pico, con Francisco Javier, ¿vale? Los primeros jesuitas, una compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola, para quien le suene también. Bueno, pues Francisco Javier, que era su amigo, los primeros jesuitas, pues fueron a predicar el Evangelio, a llevar a Jesús al este también, ¿no? A Asia, que era Jesús, pues no, Jesucristo no lo habían oído ahí, ¿no? Bien, pues si habéis podido ver este gran monumento, pues veis que los portugueses, una de las cosas que para ellos eran fundamentales, era los navegantes, ¿no? Tenían, junto con los españoles, la mayor flota en el siglo XV, ¿vale? Y esas ganas, sobre todo, de descubrir nuevas rutas, ¿vale? Bueno, esta foto la tenéis en el libro, estamos hablando de las páginas 142, 143, mientras me escucháis, si queréis, pues podéis verlo, ¿vale? Es la carabela, que como he dicho antes, pues bueno, estamos hablando de una nueva embarcación. Antes se utilizaban sobre todo la nao, ¿de acuerdo? Y luego, posteriormente, la carabela. La nao era un barco un poquito más grande, un poco más pesada, ¿vale? Que luego, además, la nao, en el siglo XVI, XVII, la nao de estos siglos evoluciona en otro tipo de navío, llamado galeón también, ¿vale? La carabela luego va desapareciendo poco a poco, pero bueno, en esta época se utiliza mucho. ¿Por qué? Porque era un poquito más flexible que la nao,
Si os veis, si os fijáis, bueno, pues tiene las velas cuadradas, ¿de acuerdo? Había algunas carabelas con velas triangulares también. El palo mayor, ¿vale? La cofa o el carajo tenía pues 3 palos, ¿vale? Este es el mayor, el palo de mesana y el palo del trinquete, ¿vale? Palo trinquete.